Bien, hermanos, no sé si me dé tiempo porque yo sé que el tema que tengo preparado es un tema bastante extenso, pero voy a tratar de resumirlo por el factor tiempo. No quiero abusar del tiempo porque sé que no es la intención de abusar del tiempo, pero sí quisiera que el Señor nos hablara en esta mañana, porque Él tiene que ser el que hable, no este servidor. Nosotros no tenemos méritos, solamente el Señor que tiene méritos. El Señor es el único que nos puede habilitar para poder presentar su palabra en esta mañana, ¿verdad? Bien, hermanos, como lo leyó el hermano Julio Santana, la lectura bíblica del mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, que es el mensaje del cuarto ángel. Usted sabe muy bien que una de las cosas que yo he sentido, pues la necesidad de presentarle a la iglesia el mensaje de los tres ángeles más el mensaje del cuarto ángel. ¿Por qué he sentido esa necesidad de presentar este mensaje? Hermanos, porque nosotros como pueblo somos la última iglesia. Es decir, el Señor le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día, le ha dado la responsabilidad de proclamar al mundo el último mensaje de misericordia. Y el mensaje último de misericordia está contenido, por supuesto, en el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, que es el mensaje de los tres ángeles, y en Apocalipsis capítulo 18, que es el mensaje del cuarto ángel. Nosotros como pueblo tenemos esa responsabilidad. El Señor nos las ha dado. Pero si nosotros no tomamos esa responsabilidad, ¿qué va a pasar? El Señor va a utilizar a otros para que terminen su obra. Por eso es que nosotros como pueblo tenemos, hermanos, un privilegio. Y el privilegio que nosotros tenemos como iglesia es presentar este último mensaje que ha de preparar a un pueblo para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya en temas anteriores yo he presentado el mensaje del primer ángel, el del segundo ángel y el del tercer ángel. Ahora estoy presentando este mensaje del cuarto ángel, que ya la última vez que prediqué, presenté la primera parte. Y por supuesto todo fue, meditamos, ¿verdad?, en el versículo 1. De todas maneras vamos a hacer un repaso para retomar esta serie que yo estoy presentando. Apocalipsis capítulo 18, vamos a leer lo que fue en el tema anterior para que ustedes se recuerden qué fue lo que nosotros hablamos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, dice así: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. La vez anterior yo había presentado este mensaje basándome en el versículo 1 de Apocalipsis 18 y en aquella ocasión habíamos dicho que ese ángel que había descendido con gran poder, y dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Nosotros habíamos dicho que esa gloria que acompañaba ese ángel era nada más y nada menos que el derramamiento de la lluvia tardía. Y habíamos hablado de la lluvia temprana. Recuerden que la lluvia temprana, habíamos dicho, es el derramamiento, ¿verdad?, del Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Se acuerdan ustedes cuando los apóstoles, como hemos hablado, ¿verdad?, en las escuelas sabáticas, hemos visto cómo los apóstoles, hermanos, como se habló en la lección de hoy, cómo los apóstoles que tenían graves defectos de carácter, y cómo terminaron los apóstoles, terminaron siendo hombres santos. Y como hablábamos, nosotros también tenemos esa oportunidad, así como la tuvieron ellos de alcanzar la santidad. Nosotros, hermanos, también tenemos esa oportunidad de alcanzar la santidad, porque nosotros conocemos estas preciosas verdades, pero no solamente basta con conocerla. Nosotros tenemos, hermanos, que poner por obra este mensaje que nosotros conocemos. Por eso es que el conflicto de los siglos nos habla en la página 680. Es una cita que yo se las he leído muchas veces, pero no me canso de repetirla porque es muy importante para el tiempo que nosotros estamos viviendo.
Y esa cita dice así, que yo creo que hasta me la he aprendido de memoria, en el conflicto de los siglos, en la página 680, dice: el tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Hemos nosotros hablado que viene un tiempo de angustia, ¿verdad que sí? Porque el libro de Daniel, el profeta Daniel lo dice en Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice claramente que viene un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero antes de que ese tiempo venga, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice que necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Ahora, ¿cuál es esa experiencia? La sierva del Señor no habla de cuál es esa experiencia. Pero hermano, es la experiencia del Evangelio en nosotros. Es la experiencia de tener una comunión personal con el Señor. Esa es la experiencia que nosotros necesitamos antes de que venga el tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero dice el versículo: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes son ellos? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y en cuál libro? En el libro de la vida del Cordero. Por eso, hermanos, es que nosotros como pueblo necesitamos esa experiencia, la experiencia de tener una comunión personal con el Señor, la experiencia de la justificación por la fe. Todo eso lo necesitamos antes de que venga ese tiempo de angustia. Nosotros sabemos que ese tiempo de angustia está relacionado con esa gran prueba que le toca al pueblo de Dios, como es la imposición del decreto dominical. Pero fíjense, bueno, eso lo hablábamos nosotros en aquella ocasión. Pero en el día de hoy vamos entonces a basarnos, si el tiempo lo permite, ¿verdad?, en el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 18. Acompáñenme sus Biblias en este versículo. Apocalipsis capítulo 18 y vamos a leer el versículo 2. Fíjense bien cómo dice. Bueno, ya nosotros deberíamos de sabernos estos versículos de memoria, ¿verdad?, como adventistas que somos. Dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hermanos, como hemos hablado, ¿verdad?, el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 amplía, si ustedes se ponen a analizar, ¿verdad?, amplía el mensaje del segundo ángel. En otras palabras, el mensaje, ¿qué es lo que nos dice el mensaje del segundo ángel? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 14. Fíjense bien, el versículo 8 nos dice claramente que es el mensaje del segundo ángel. Dice claramente: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Nosotros vemos claramente que el mensaje del segundo ángel es una amonestación a todas las iglesias que han caído en esta condición. Pero fíjense la diferencia, como lo leemos en Apocalipsis 18:2. O sea, ha caído Babilonia, o la gran Babilonia. O sea, en otras palabras, se convierte en la gran Babilonia. Y dice claramente que se ha convertido en ¿qué? En habitación de demonios y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hermanos, ¿por qué las iglesias se han convertido? Cuando nosotros estudiamos este mensaje y cuando hablamos de la gran Babilonia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando claramente, hermanos, en Apocalipsis capítulo 17 nos habla claramente quién es la gran Babilonia. Vamos allá, Apocalipsis capítulo 17, y vamos a leer los versículos del 3 al 5. Aquí nos describe, estos versos nos describen claramente quién es la gran Babilonia. Fíjense, dice la palabra de Dios: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el versículo 4 dice, aquí describe cómo es esa bestia, ¿verdad? Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata,
y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjense, hermanos, ¿qué vemos nosotros aquí? El versículo 17, el capítulo 17 y los versículos que acabamos de leer nos describe claramente que habla de una mujer que dice que esa mujer está ¿cómo? Está sentada ¿sobre quién? Sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En otras palabras, esta mujer, ¿verdad?, está sentada sobre la bestia. En otras palabras, estamos viendo aquí la unión ¿de qué? De la iglesia con el Estado. Cuando se une la iglesia con el Estado, hermanos, es lo que podemos ver claramente, como lo describe aquí Apocalipsis capítulo 17. Hermanos, y no se necesita mucho estudio teológico para darnos cuenta, a través de los colores que nos dice en el versículo 4, de qué iglesias está hablando aquí. Porque nosotros sabemos, hermanos, que mujer es símbolo de qué, en profecía, símbolo de iglesia, ¿verdad? Pero dice que esta mujer estaba sentada sobre esta bestia escarlata. Ahora, dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Hermano, yo creo que no se necesita mucho estudio para darnos cuenta de qué iglesia está hablando aquí. No cabe la menor duda, hermano, que se habla aquí de la iglesia católica romana, ¿verdad? Porque esos son los colores que usa, o son los colores que están presentes dentro de esta organización religiosa. Pero fíjense que ella está sentada ¿sobre qué? Sobre el poder civil. En otras palabras, Juan vio en esta profecía, en esta visión, Juan vio claramente que la mujer estaba unida con el Estado, o sea, la iglesia unida con el Estado, y a la vez la mujer estaba sentada, o sea, símbolo de dominio. Y, por supuesto, nosotros en la historia hemos visto cuál ha sido el resultado de la unión de la iglesia con el Estado. Ustedes saben muy bien, desde el año 538 hasta el año 1798 estamos hablando de 1260 años de supremacía papal. Y en ese tiempo, hermanos, pudimos ver cómo la iglesia unida con el Estado, hermanos, prácticamente empezó a perseguir, a matar y a torturar. Lo dice el libro de Uriah Smith, en el libro de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Dice que en ese tiempo la iglesia católica, en la persona del papado, torturó y asesinó a más de 100 millones de cristianos en ese tiempo. Hermanos, por eso es que cada vez que la iglesia se une con el Estado, ¿cuál es el resultado? Persecución. ¿Acaso hoy día no estamos viendo nosotros que se están dando los pasos? Cada vez estamos más cerca de la unión de la iglesia con el Estado. Lo vemos en las noticias, vemos cómo este gobierno cada vez está caminando hacia esa unión. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que una vez yo en una meditación estuve leyendo sobre la famosa Heritage Foundation. Hermanos, ¿hasta dónde están llegando esta gente? Están sugiriéndole al Congreso que apruebe una ley dominical o un día uniforme, como lo llaman ellos, un día uniforme de descanso. Ya nosotros sabemos por dónde va a dónde va a terminar esta unión, esta confederación, hermanos, del mal que cada día cobra más fuerza. Ahora, podemos ver claramente, hermanos, que en este caso podemos ver claramente cómo, hermanos, se está cumpliendo la profecía. Poco a poco vamos a ver, y cuando se una la iglesia con el Estado, ¿cuál va a ser el resultado? Finalmente vamos a ver, hermanos, que la persecución se va a volver a encender en este mundo. ¿Sobre quiénes? ¿Será que la persecución va a estar sobre todos los que se llaman cristianos o los profesos cristianos? ¿Qué creen ustedes? No, ¿sobre quiénes? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Aquí nos dice claramente la palabra de Dios sobre quiénes
va a ser la persecución. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Fíjense bien, hermanos. Lo dice claramente. Entonces el dragón. ¿Quién es el dragón? Ahí lo dice en el verso 9, dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿verdad que sí? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién es la persecución? ¿Será con el que se llama cristiano? No. La persecución es ¿sobre quiénes? Sobre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hablando del mensaje del cuarto ángel, hermanos, fíjense bien, les voy a leer aquí en el conflicto de los siglos. Yo les recomiendo que ustedes en sus casas lean este capítulo muy importante, el capítulo número 39, que se titula El mensaje final de Dios. Léanse ese capítulo para que ustedes vean, hermanos, cómo va a ser proclamado este mensaje. A pesar de toda la oposición que pueda haber, este mensaje se va a predicar. Por eso, hermano, hay personas, hermanos que yo he escuchado, que han dicho, no, hermano, ya se va a prender la Tercera Guerra Mundial y esto se va a terminar. No. ¿Qué dice Mateo capítulo 24? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Mateo capítulo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis, ¿por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora mismo no estamos viendo una guerra allá en el Medio Oriente. Hermanos, por más intensa que pueda ser la guerra, el Señor tiene el control de la situación. El Señor tiene el control de todo, hermanos. Y fíjense, ¿qué es lo que va a marcar el fin? Lo dice el versículo 14 de Mateo capítulo 24. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, el fin no puede venir, hermano, porque venga una guerra. El fin va a venir cuando toda la tierra sea iluminada con su gloria. Ahí es donde va a venir el fin, pero no va a venir antes. Por eso, hermano, es que tenemos que estar tranquilos porque el Señor tiene el control de todo lo que está pasando. Y el Señor, a pesar de que hayan por más que se levanten obstáculos y oposición, el mensaje, el último mensaje de misericordia va a ser proclamado en todo el mundo, hermanos. Aún dentro de los países islámicos, en todas partes. No va a haber país, hermanos, que no sea alumbrado con la gloria de Dios a través del último mensaje de amonestación que el Señor le está presentando a su pueblo antes de que Él venga a buscar a su pueblo. Escuchen lo que dice el conflicto de los siglos en la página 661 y 662, hablando de este capítulo que se titula El mensaje final de Dios. Dice así. Estos versículos, o sea, estamos hablando del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18, del 1 al 5, dice, estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14, 8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones que constituyen a Babilonia, desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechace la verdad, ¿qué va a pasar? Habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón hasta que se hunda en temeraria incredulidad. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del Decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo. Sigue diciendo,
Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejará sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Oh, mis hermanos, ¿qué es lo que hace que la iglesia se convierta en Babilonia? Hermano, es el rechazo a la verdad. Fíjense, como lo hemos estado estudiando, como lo dice este libro, hermanos, el conflicto de los siglos nos habla claramente cuando se rechaza la verdad, cuando alguien rechaza el mensaje de amonestación para este último tiempo, ¿en qué se convierte esa iglesia o en qué se convierte ese individuo? Dice claramente que en su mente va a haber confusión, y confusión es Babilonia. ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros, a pesar de que tenemos la verdad, a pesar de que profesamos la verdad, no nos pueden llamar Babilonia todavía, ¿verdad que sí? Solamente, hermanos, cuando nosotros estamos rechazando esta verdad, cuando no queremos saber nada de ella, ahí sí es verdad que una iglesia o un individuo, hermanos, toma la condición de Babilonia. Y la sierva del Señor lo escribió, de hecho lo escribió en un libro que se llama, bueno, es un libro compilado, se llama Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, en la página 211. Fíjense lo que dice este libro. Corremos el peligro, fíjense bien, no es que estamos exentos de eso por conocer la verdad, corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, nosotros, a pesar de que conocemos esta verdad, no estamos exentos de que caigamos en esta condición si nosotros rechazamos el mensaje. Ahora usted dirá, pero no, si es que yo no estoy rechazando el mensaje, yo vengo a la iglesia todos los sábados y yo acepto el mensaje, pero no basta con conocerlo, yo lo puedo aceptar y yo puedo decir, qué buen mensaje, qué maravilloso sermón. Hermano, pero eso no es suficiente, porque otra forma de rechazar es que yo escuche la verdad, escuche un mensaje y yo diga, qué bueno es, pero no lo vivo. ¿Acaso eso no es una forma también de rechazar la verdad? Cuando yo no vivo este mensaje, sino que lo escucho, qué bonito mensaje, pero hasta ahí. Si eso no ha hecho una transformación en mi vida, hermanos, tarde o temprano yo también voy a caer en la condición de Babilonia. Y eso es lo que ha pasado, y por eso es que en la mayoría de las iglesias van a caer en esta condición. Y solamente el remanente va a estar, hermanos, de pie en la verdad. Solamente el remanente va a estar afianzado en la verdad del evangelio eterno. Ojalá que en ese grupo estemos cada uno de nosotros. Es un remanente el que se va a salvar, hermanos, tristemente. Por eso es que nosotros estamos en esta carrera. Estamos aquí no solamente para escuchar el mensaje, hermanos, sino para realmente lo que escuchemos lo pongamos por obra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No decimos amén? ¿Ok? Ahora, ¿qué es Babilonia? Babilonia, hermanos, nosotros sabemos que es confusión, ¿verdad? Eso viene de la Torre de Babel, ya nosotros conocemos la historia, pero fíjense, hermanos, realmente Babilonia significa o simboliza el sistema religioso apóstata que ha rechazado la verdad y se ha unido con el poder civil. ¿Qué es lo que hace una iglesia cuando ha rechazado la verdad? Es unirse ¿con qué? Con el poder civil. Y usted sabe muy bien que la unión de iglesia con el Estado, como lo dijimos, el resultado es persecución. O sea, nosotros nos convertiríamos en perseguidores de nuestros propios hermanos que se han congregado con nosotros. ¿Y saben cuál es el dolor que a mí me da, hermanos? A veces yo me he puesto a pensar, qué triste sería que algunos de esta iglesia estén en la verdad, estén afianzados o pasen la prueba y el resto no. Y que nosotros quedemos
compartido por tanto tiempo aquí en la iglesia que nuestros propios hermanos se conviertan en los enemigos de nosotros. Es triste eso. ¿Acaso no nos consideramos como una familia los que estamos aquí? Somos una familia espiritual. Somos hermanos en Cristo. Pero qué triste que llegue ese día, hermanos, que tenga que haber una separación del trigo y la cizaña. Qué triste eso. Por eso es que yo siempre le pido al Señor en oración que ojalá que todos los que estemos aquí, hermanos, podamos entrar en el redil. Que todos los que estemos aquí alcancemos esa salvación tan grande que el Señor ha edificado para cada uno de nosotros. ¿Acaso ustedes no desean, hermanos, estar en el cielo? Un lugar en donde no va a haber más muerte, ni llanto, ni maldad, ni enfermedad, ni dolor. Nada de eso va a haber. Ni pecado. Yo quiero estar ahí en el cielo. Y ojalá que también ustedes también deseen también lo mismo, ¿verdad? De estar en esa patria celestial que va a ser el gran galardón para aquellos que alcancen la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia, como lo dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. ¿Ok? Bueno, voy a leer otra cita que está aquí en el Conflicto de los Siglos. Fíjense bien, hermanos, lo que dice aquí el Conflicto de los Siglos. Por eso es que este libro es el libro que nosotros deberíamos de leer constantemente, ¿no? Porque cuánto nos enseña este libro. Es una bendición todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, dice aquí, en la página 663 y 664, dice lo siguiente. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Bueno, ustedes saben muy bien, hermanos, que este ha sido el país, una de las cosas que ha caracterizado esta nación ha sido la libertad civil y la libertad religiosa. Es una de las cosas que esto ha sido el ícono del mundo en cuanto a libertad civil y libertad religiosa. Entonces, hablar de que aquí se va a perseguir por presentar la verdad, de que no nos van a dejar de predicar el mensaje, de que va a haber, ¿cómo se llama esto? Rechazo hacia la verdad, libertad religiosa. Cuando la libertad religiosa sea coartada, sea prohibida la libertad religiosa, hermanos, parece mentira, pero parece imposible que eso fuera a suceder en esta nación, cuando este país ha sido un país que ha sido fundado en dos fundamentos principales, libertad civil y libertad religiosa. Fíjense lo que sigue diciendo. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Ustedes saben muy bien que la primera enmienda de la Constitución norteamericana establece libertad de culto, es decir, no tiene una religión oficial, eso dice la primera enmienda. Pero recuerden, hermanos, que para que puedan establecer una ley dominical, tiene que ser cambiada la Constitución norteamericana y tiene que haber la unión de la iglesia con el Estado. Si no están esas condiciones, no se puede imponer el decreto dominical. Sigue diciendo. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje producirá un efecto que no había podido producir antes. Y esto me recuerda, hay una cita en la Biblia de Estudios que dice que el mensaje de los tres ángeles pronto será comprendido. Fíjense las palabras que utiliza la sierva del Señor. O sea, ¿qué quiso decir ella con esto? Hermanos, que a medida de que va pasando el tiempo, a medida que nos aproximamos al fin de la historia de esta tierra, el mensaje de los tres ángeles va a tomar más importancia, lo vamos a entender aún más porque vamos a ver los eventos que están ocurriendo, es decir, vamos a ver el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 14 y de Apocalipsis capítulo 18, a medida que nos acerquemos al fin de la historia de esta tierra. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros como iglesia entendamos este mensaje y no solamente entenderlo, sino también, hermanos, ponerlo por obra. Ya voy a terminar, ¿ok?
Dice el comentario de Apocalipsis capítulo 18 en la Biblia de Estudios, dice lo siguiente, lo voy a resumir. Dice así: después de que la verdad haya sido proclamada como testimonio a todas las naciones, todo poder concebible de maldad será puesto en acción. Y esto me hace recordar, hermanos, que cuando se dé este mensaje, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 44, en cuanto al rey del norte y el rey del sur. Y dice que noticias del oriente y del norte le atemorizarán, dice Daniel capítulo 11, versículo 44. ¿Cuáles son esas noticias que va a atemorizar y le va a hacer producir gran ira al rey del norte? Va a ser la proclamación del último mensaje de misericordia. Cuando esto sea proclamado, como lo dice Mateo capítulo 24, versículo 14, que será proclamado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es porque justamente ahí se va a levantar el rey del norte y va a arremeter y va a torturar y asesinar a todos aquellos que proclamen este mensaje. Pero tenemos que ser como los 3 jóvenes hebreos, hermanos, que se levantaron y le dijeron al rey Nabucodonosor: sepas, oh rey, que tenemos un Dios en los cielos que nos puede librar de tu mano, oh rey. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Hermanos, esa tiene que ser la convicción que tiene que haber en cada uno de nosotros. Cuando sea establecida la ley dominical, nosotros tenemos que decir: no vamos a recibir la marca de la bestia. Porque nosotros tenemos un mensaje poderoso. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y nosotros como pueblo, hermanos, tenemos que tener la misma experiencia. Va a pasar con nosotros la misma experiencia que tuvieron los 3 jóvenes hebreos. Ojalá, hermanos, que ese sea el sentir nuestro. Sigue diciendo. Ok, dice: después de que la verdad haya sido proclamada como testimonio a todas las naciones, todo poder concebible de maldad será puesto en acción y las mentes serán confundidas por las muchas voces que clamen: mirad, he aquí el Cristo, mirad, allí está. Esta es la verdad, yo tengo el mensaje de parte de Dios. Él me ha enviado con gran luz. Entonces serán quitadas las señalizaciones y habrá un intento de derribar las columnas de nuestra fe. Ahora, ¿cuáles son las columnas de nuestra fe? Hermano, este libro, Mensajes Selectos tomo 1, aquí hay una cita que yo digo que esta es una profecía que escribió la sierva del Señor y que hoy por hoy se está cumpliendo esa profecía. Está aquí en Mensajes Selectos tomo 1, página 238 y 239. Escuchen bien cómo dice. Y con esto termino. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar, oigan esto, ¿en qué consiste esta reforma? En renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Sigue diciendo ella: si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Y escuchen lo que traería esta gran reforma que el enemigo, o sea, que Satanás está sugiriendo que se haga. Escuchen bien cuál sería el resultado. Sería cambiada nuestra religión. ¿Acaso eso no está pasando hoy día? ¿Acaso no ha sido cambiada la religión nuestra? ¿Por qué existimos nosotros como ministerio de sostén propio? Porque tristemente, hermanos, la iglesia oficial establecida, hermanos, ha cambiado la religión, ha cambiado la doctrina, tristemente. Dice: sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación. ¿Acaso eso no lo hemos visto, hermanos?
¿Acaso no hemos visto cómo se han escrito libros, inclusive los mismos libros del espíritu de profecía, cómo han sido cortados, cambiados para que den otro sentido diferente? Sigue diciendo, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esta verdad? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Acaso no se ha cumplido esto que ella escribió? De que se iba a formar una nueva organización, de que nuestra religión sería cambiada. ¿Acaso eso no lo hemos visto? Por eso es que nosotros como ministerio de verdad presente existimos. ¿Por qué? Porque nosotros nos ha tocado ese trabajo de ser los reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Pero hermanos, aún así, a pesar de que aquí en esta iglesia se ha predicado la verdad del Evangelio eterno, nosotros como iglesia, oigan esto, corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída de Babilonia si nosotros no vivimos a la altura de la luz que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. O sea, corremos ese peligro de ser desechados de Dios. Por eso, hermanos, que el remanente que el Señor va a levantar es un remanente, hermanos, como lo dice Apocalipsis 12:17, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Bueno, hermanos, lo voy a dejar hasta aquí porque yo sé que ya el tiempo apremia, ya es tiempo de terminar. Y bueno, ya continuaré con este mensaje en otra ocasión cuando me toque predicar, especialmente este mensaje del cuarto ángel en la parte 2. Pero no la concluí, pero ya la concluiremos. Hermanos, ¿cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana? En que estemos nosotros afianzados en la verdad. Pero el estar afianzados en la verdad no es solamente conocer la verdad, sino vivir esta verdad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Que seamos un testimonio poderoso. Acuérdense, como lo dice el versículo 14 de Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oh, mis hermanos, ojalá que nosotros estemos en ese grupo de que estemos afianzados en la verdad y que proclamemos al mundo el último mensaje de misericordia y que el mundo pueda conocer lo que ha de acontecer en estos tiempos finales. Y que también aquellos que no conocen este mensaje puedan conocerlo y se puedan preparar para el reino de los cielos. Ojalá que todos los que estemos en esta iglesia, que no falte ninguno en ese día, hermanos, es mi oración en esta mañana, que todos nosotros nos preparemos y que podamos, como lo dijo el pastor, que podamos decir, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos entonces a terminar. Acompáñenme de rodillas para concluir con una oración final. Oremos. Amantísimo y bondadoso Padre que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre. Señor, en esta hora nos postramos ante ti, Señor, para rogarte que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Hemos pecado, Señor, porque es verdad que hemos pecado. No hemos vivido a la altura de la luz que tú nos has dado. Y por eso te rogamos, Señor, de que nosotros como pueblo no nos convirtamos en Babilonia, que no lleguemos a formar parte de esa gran Babilonia, Señor, sino que nosotros estemos fuera de toda confusión y que tú nos afiances en la verdad del Evangelio eterno. Ayúdanos, Padre Celestial, porque lo necesitamos,
Perdónanos porque hemos sido negligentes. Hemos perdido el tiempo en cosas que no nos edifican. Y como iglesia te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a crecer en la gracia. Que cada día podamos vivir de acuerdo a una norma elevada y que podamos cada día crecer en la gracia. En esta hora te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Que en ese día no falte nadie. Ese día que tú vienes a buscar a tu pueblo. Que todos podamos entrar en las mansiones celestiales. Y que podamos realmente, Señor, perder de vista este mundo que nada bueno nos ofrece. Sino que estemos siempre, Señor, afianzados en ti. Que tengamos una experiencia contigo, Señor. Una experiencia como la tuvieron los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los reformadores, todos ellos que tuvieron esa experiencia contigo, que nosotros también vivamos y tengamos una experiencia contigo antes de que venga ese tiempo de angustia cual nunca ha habido. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones. Ayúdanos a que cada día podamos crecer en la gracia. Ayúdanos, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados, una vez más te lo decimos. Y en esta hora te pedimos que bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y ayúdanos, Señor, a que este día, este sábado, sea un sábado lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, Señor. Acompáñanos en este día y guárdanos de todo mal. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.